Frecuencia renovada de Westwood. Este es tu podcast de información para la comunidad. La cortesía, una virtud olvidada que sigue siendo transformadora. Bienvenidos a Sabiduría en Acción, bienvenidos. Gracias, Dayana, encantado de estar aquí. Gracias igualmente, gracias a todos ustedes por vernos en una nueva semana. El tema de hoy, la cortesía. Vivimos en una época en la que pareciera que decir buenos días, ceder el paso o escuchar sin interrumpir son gestos en peligro de extinción. La cortesía, esa forma sencilla de reconocer la dignidad del otro, ha pasado de ser vista por muchos como algo superficial o innecesario. Y sin embargo, la cortesía sigue siendo profundamente transformadora. No cambia solo las formas, cambia las relaciones, las conversaciones, los ambientes. En un mundo que grita, la cortesía susurra. Pero ese susurro puede hacer más bien que 1000 gritos. Es cierto. Cuando uno es cortés puede realmente cambiar el ambiente, la dinámica, la tensión del momento. Exactamente. Incluso hay una historia de un joven en un aeropuerto que pierde su vuelo. Algo común, ¿no? Algo común, algo que puede sucedernos muchas veces. Y que genera mucho estrés. Mucho estrés. Y conflicto. Este joven estaba cansado, estaba estresado, imagínense, perder un vuelo. Y cuando él se acerca al mostrador a conversar con el muchacho de la aerolínea, estaban otros pasajeros allí. Diciendo improperio. Sí, molestando al muchacho que simplemente hace su trabajo y obviamente no es su culpa. Pero este joven, de una manera muy sutil y delicada, se acerca a él amablemente y le dice, sé que no es tu culpa, pero dime qué opciones tengo. El muchacho de la aerolínea obviamente se queda sorprendido. No esperaba eso. No esperaba eso. Imagínense de un día tan ajetreado y tener a tantas personas siendo cero amables con él, pues lo sorprende y cambia todo el ambiente e incluso el día de ese pobre muchacho. Cosas así nos suceden muchas veces que solo con un poquito de cortesía podemos transformar un día, el ambiente de trabajo o cualquier situación. Imagino que el muchacho, me refiero, el funcionario agradeció mucho esa manera en la que... Sí, por supuesto. Se queda sorprendido por la actitud de esta persona que igualmente venía cargada y molesta porque perdió su vuelo. Exacto. Sí. Y yo digo que a veces la misma dinámica del mundo que estamos viviendo, que es una dinámica agitada, yo digo... a veces la misma tendencia que llevamos una vida a veces un poco individualista, ¿no? Sí. Que cada vez nos cuesta más relacionarnos y la cortesía a veces, cuando uno habla de este tema, viene siendo como algo, un tema old fashion. Sí, obsoleto, creo. O como un valor ya olvidado, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la cortesía no solo, como se dice por ahí, no solamente es tener buenos modales, ser una gente educada. La cortesía va más allá. La cortesía viene a ser también como reconozco tus valores, tengo en cuenta tus criterios, aunque no piense como tú. Eso también es cortesía. Y cuando se pierde esta cortesía, no solamente estamos hablando de una mala educación, ¿no? Sino también se pierde la empatía con la otra persona. Sí. O sea, nos convertimos en seres humanos con falta de empatía. Y eso nos lleva a, como en el caso de la historia, a dejar de tratar al otro como una persona. Lo vemos como una amenaza, como alguien que nos quiere hacer daño. O sea, nos metemos eso en la cabeza. Y entonces... ¿cuál es nuestra actitud ante eso? En vez de hablar, de tratar de entender, lo que hacemos es herir, imponer, agredir. Como el caso de la historia. Cuando estamos molestos porque se nos fue el avión o no va a salir el vuelo o con el transporte, con el mismo trabajo.
Queremos pagar la ese casa. enojo con la persona Y se que menos pierde, tiene. o sea, entonces, por eso digo que la cortesía va mucho más allá de los buenos modales. O sea, es partir de sentir empatía Ujú. por la otra persona. De ahí Ponerte en los pies de esa otra persona también. sí, Es como el arte de comunicarse, de hablar, de actuar, de interactuar sin herir. Sí. No es dejar de comunicar lo que uno quiere decir, Pero decirlo de una pero manera decirlo de una manera agradable. que es agradable. Y eso pues cambia el ambiente y abre la vía. Estoy seguro que el joven del que tú nos hacías la historia breve, pues tuvo una respuesta apropiada o el funcionario estuvo con mayor disposición de comentarle las alternativas que tenía. Claro, por Mientras supuesto. que al otro grupo de personas que le estaban ofendiendo y diciendo cosas, él no sabía qué decirle, no atinaba. No va a cómo ser el responder. mismo comportamiento. Entonces, con él tuvo la oportunidad de decirle, o no hay vuelo, o habrá de aquí a 3 horas, o puedes ir a un hotel, o espera. Entonces sí, es el arte la cortesía es el arte de comunicarse, de hablar, de conducirse sin herir a la otra persona, intentando reconocer su humanidad. Y hay una historia bíblica que, a mi modo de ver, tiene que ver con la cortesía. Se refiere a la historia de Abraham y Sara en determinado día. Yo pienso que tal vez sería por el mediodía, porque la Biblia narra que él estaba sentado en su cabaña, imagino en la puerta de su cabaña, mirando así hacia el desierto, el sol fuerte en ese periodo del día, y venían unos transeúntes. Y él podría haber dejado que aquellos transeúntes siguieran de largo. Él no los conocía. Él podría haber sospechado, y si los invito y ocurre algo. Sin embargo, él dijo, voy a ayudarles. Deben estar cansados, deben tener hambre, deben venir sofocados. Y los invitó a pasar. Y pasaron a su casa. Y él los atendió con toda la delicadeza y le preparó comida y los alimentó. Y al final resulta que estos transeúntes eran enviados de Dios. Por eso hay un texto bíblico que dice, no olvidéis la hospitalidad, porque por ella muchos hospedaron ángeles. Entonces, parafraseando eso, no olvidéis la cortesía, Sí. porque también a través de ella tú puedes recibir mensajes que cambian tu vida. Y eso fue lo que les ocurrió a Abraham y a Sara, que a través de esos mensajeros, y después de ellos haber sido corteses, y de haberle dado abrigo en su hogar, recibieron la noticia que iban a tener un hijo, algo tan deseado por ellos. Entonces, que hubiese sido de ellos de no haber sido corteses y haber dicho, bueno, es asunto de ellos, que se las arreglen como puedan. Nosotros no tenemos, estamos aquí tranquilos en casa. Pero ellos fueron corteses, fueron amables con aquellos transeúntes, ¿no? Entonces, creo que es un llamado a recuperar la cortesía, ¿no? Los buenos modales. Sí, sí. Y en el caso de Abraham, o sea, y yo digo en caso de uno mismo, cuando practica esa cortesía, yo digo que la cortesía también abre puertas invisibles. Nos abre puertas que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Es verdad. Porque la cortesía no puede ser seleccionada, ¿no? Tú no puedes decir, bueno, voy a ser cortés con él o con él no. Entonces, a veces, o en los casos en los que simplemente somos cortés con todas las personas, hay personas que llegan a nuestra vida solamente porque fuiste cortés. Sí. Y cambió tu vida, transformó tu vida. Es tratar de hacerlo un estilo de vida. Sí, hacerlo otro estilo de vida. Exacto. Y fíjate qué interesante esto. Y yo creo que la cortesía, algo que a veces obviamos, empieza desde la casa, en la familia. En la familia, es verdad. Muchas veces estamos fuera y hay un refrán por ahí, no sé cómo es. Candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿no? Algo de eso. Sí. Donde tú eres tremenda persona en la calle y en Pero tu centro de trabajo, pero sin embargo en tu casa eres un ogro, llegas con tremenda mala forma, no agradeces cierto. nada, maltratas a todo el mundo. Quizás
viene a ser el hogar más que el lugar de reposo, de compartir, de tranquilidad. Viene siendo el lugar donde tú haces catarsis de todas las frustraciones el día entero de la calle. Sí. Y entonces, yo creo que es importante tener en cuenta esto. La cortesía comienza en la casa. Cuando tú llegues y, por ejemplo, tu esposa, tu hijo, te alcanza un vaso de agua. Oye, gracias. Oye, no sabes cuánto te agradezco este vaso de agua. Qué cansado estaba. ¿Qué se traía? Sí. Buenos días, ¿cómo Sí, estás? Buenas tardes. ¿Cómo ha sido ¿Cómo tu te día? fue en el trabajo? Sí. Exactamente. Tú sabes. Sí. Entonces, eso lo olvidamos. Y es interesante porque cuando mantenemos esa actitud de cortesía, de empatía, la familia vive en armonía. Sí. Todo el mundo está en armonía. Inclusive el que viene molesto en esa cortesía dice, oye, a ti te pasó algo, veo algo en tu cara que no es normal. ¿Qué te pasó? Cuéntame. Oye, esa persona a lo mejor te iba a decir algo porque venía molesto. Pero ya, baja. Lo que te voy a contar porque dice, a este le interesa cómo yo me siento. No, y de una vez la persona cambia su estado de ánimo. Tú puedes venir muy molesto, pero si alguien te recibe de manera amable, cortés, ya te empiezas a calmar automáticamente. Sí, y tratarse con respeto todos, me refiero al núcleo familiar, ¿no? Somos personas que generalmente en nuestra familia, sobre todo en el ámbito hispano, latino, hispano, ¿no? Y Sí. nosotros que vivimos aquí en Miami, donde hay tanta inmigración y uno recibe personas de diferentes lugares, amistades. A veces en nuestras casas viven personas de diferentes generaciones. Sí. Y es importante que aprendamos a ser amables, a ser corteses, a respetarnos todos, ¿no? Inclusive a veces hasta los ancianos vivimos con personas mayores, pues ¿por qué no respetarlos? ¿Por qué no decirle gracias? ¿Por qué también no ser corteses a la hora de ayudarlos con determinadas actividades que ellos no pueden hacer, ¿no? A veces uno va a un restaurante con la esposa y uno le mueve la silla para que se siente Sí. bien, pero también eso se debe practicar en casa, con tu abuela, con tu abuelo. A veces uno con la suegra, con el suegro, Sí, sí. y cuando todo el mundo en la casa practica los buenos modales, practica la cortesía, la vida Es mejor. fluye, la No, vida es mejor. y un detalle importante. Yo creo firmemente que nada sustituye el valor educativo de la familia y el hogar. Nada. Y en ocasiones queremos exigirle a nuestros hijos lo que no le hemos enseñado. Y sobre todo en la primera etapa de la vida, del desarrollo de un niño, se ha comprobado que el niño aprende por imitación. Sí, sí. Es lo que O ve. sea, porque no tiene desarrollado lo que se llama el discernimiento. Exacto. Y entonces es interesante porque, por ejemplo, a veces uno está en la calle y alguien tiene una acción con tu hijo, le da algo, y entonces el chiquito lo coge o la niña lo coge y tú dices, enseguida el padre dice, ¿qué se dice? Y dice, gracias. Pero, ¿cuántas veces ese niño ha escuchado la palabra gracias en la casa? Claro, sí. Entonces, a veces le exigimos a nuestros hijos que no griten. Oye, no griten. Pero ¿cuántas veces Pero ¿cuántas gritamos? estas veces tú has gritado delante de tu hijo? Sí, sí, sí. Entonces, No, les gritamos a ellos mismos. si queremos nuevas generaciones Sí. que hagan de la cortesía un hábito y un estilo, tenemos que practicarlo obligatoriamente en el hogar. Así es. Y es un Es desafío. un mandamiento Ujú. para Sí, que sí. pase, porque si no, no podemos exigir lo que no hemos sido capaces de enseñar a través de nuestros propios actos Claro. en nuestro hogar. Y también, bueno, pasando de esa cortesía en el ámbito del hogar, yo digo que también podemos pasar a la cortesía en el ámbito social. Y cuando hablo en el ámbito social, me estoy refiriendo un poco, diríamos, a un ambiente como el que vivimos nosotros aquí en Miami, en la Florida y en muchas ciudades de los Estados Unidos y en el mundo, donde la migración es alta.
Sí, donde hay muchas personas que vienen, que llegan, y entonces tenemos tendencias culturales diferentes, costumbres distinto. diferentes. Y yo creo que la cortesía también eh, va dirigida hacia uno observar cuáles son las prácticas, cuáles son las reglas del nuevo lugar en el que uno está, y entonces uno tratar de seguir esas reglas. Claro. Porque mucha gente llega y quiere poner en práctica las mismas, diríamos, Costumbres las que acciones, traían, costumbres de sus países, ¿no? Y cuando uno llega a un lugar, por eso está el refrán que dice, al lugar que fueres, haz lo que vieres. No es que uno se vuelva un autómata y que repita las cosas por repetirlas, ¿no? Pero cuando hay determinadas prácticas, hay determinadas reglas, hay determinadas costumbres en un lugar, por algo es. Claro, hay que tratar de adaptarse a ese nuevo lugar. Y eso pasa también con las personas que llegan a tu casa. Es decir, tú recibes a alguien que recién llega a los Estados Unidos y a veces esa persona llega a la casa de uno, tú le das el hospedaje, le das tiempo y a veces esa persona es formidable, se adapta de lo más bien. Pero hay quien ha tenido experiencias muy negativas porque esa persona quiere implantar las mismas costumbres, comer a la Que misma traían, hora, los mismos sí. tipos, no se adapta, ¿no? Sí, Al sí. horario, quiere cambiarlo todo. Entonces es muy importante en un ambiente multicultural ser una persona sensible, ser una persona que se fije muy bien Observadora. sí, en las reglas y que las entienda por qué se hace una u otra cosa, ¿no? Sí, y yo no sé por qué a veces cuesta tanto hacer ese proceso de, le digo, ¿no? Algunas personas lo llaman lo que es la transculturación. O sea, dejarte sorprender por esa nueva cultura, tener esa curiosidad. A veces llegamos imponiendo nuestros hábitos, no respetamos las costumbres de ese lugar. Y ahí un poco me recuerda a Pablo, los conflictos que él tuvo con los judíos, ¿no? Cuando Pablo empezó a relacionarse con los gentiles y le empezaron un poco a criticar a los judíos el comportamiento que él tenía con los gentiles. Y yo no soy muy de repetir, pero Pablo le dijo algo como que cuando estoy entre los judíos me comporto como judío, cuando estoy entre los gentiles, o cuando estoy entre los gentiles me comporto como gentiles, cuando estoy entre los judíos, judío soy. Un poco que yo tengo que respetar las costumbres de esas Claro. personas también. Yo no puedo llegar a imponer mi cultura ahí. Y entonces, a veces yo siento como esa resistencia al cambio donde queremos imponer nuestros hábitos Sí. y no queremos aprender. Y entonces lo que hacemos es construir como muros en vez de puentes. O sea, porque no es que yo estoy renunciando a mis costumbres, no se trata de eso. Porque No, yo es que creo me que tengo que adaptar al yo lugar en el puedo que estoy. aportar desde Claro. el respeto, pero también aprender, porque el que estoy llegando soy yo, Exactamente. ¿no? Y entonces yo creo que cuando practicamos esa cortesía, también, yo no sé por qué, somos más exitosos, Sí, sí. avanzamos más Creo que rápido. sí. Estoy de acuerdo. ¿No? Y eso es un tema que nos apasiona y yo creo que el tiempo ha corrido, ¿no? Sí. Pero es que en el día a día eso se ve. No sé si a ustedes les ha ocurrido que han entrado a un elevador y nadie les ha mirado la cara. Sí, sí, claro que ¿Verdad? ocurre. O que está un grupo... O decimos buenos días Sí, y nadie contesta. Nadie contesta. Y nadie te pregunta que para qué piso vas. Y a veces la gente que va a entrar no deja que salgan los que ya vienen llegando. Entonces, sí. ¿Y qué me dice aquí en Miami el tráfico, sobre todo el tráfico matutino? Ah, no. Terrible. Donde las ofensas son, bueno, han habido hasta verdaderas desgracias aquí Sí. por el tráfico. Por el enojo. Yo creo que ese es otro podcast. no, El enojo. Sí, pero que está en la cuestión de la cortesía. Sí, sí, donde muchas claro. veces en el tráfico, mira, algo que yo agradezco en las mañanas cuando estoy llevando a Sofi para la escuela, que he hecho tráfico, tú ves como hay personas que te hacen el cambio de luces, no, para que entres tú, da mucho, y siempre uno lo agradece, ¿no? Sí, La claro. cortesía en la vía es algo importante. Es importante. Sí, porque a veces tú pones, porque te has dado cuenta, ocurre lo contrario. Hay muchas personas corteses que cuando tú pones el intermitente desaceleran y dejan que tú entres.
pero hay otras que hacen lo opuesto. Cuando tú pones el intermitente, entonces ellas aceleran para que Aceleran. tú no puedas, ¿no? Y entonces Es verdad. es importante también en el tráfico tan difícil que es por la mañana aquí, Sí. pues Y así evitamos pues- situaciones pues, realmente ser peligrosas. corteses, ¿no? E igual en los restaurantes, ¿no? A veces uno no es cortés con quien le sirve, Con el personal, con sí. el de ahí. personal No, que te o cuando tiene alguna incomodidad, trata a la persona como si fuera un empleado o alguien de más bajo Sí, nivel. sí, sí. Porque puede ser que tú no estés contento con el servicio, puede ser que tú no estés contento con lo que te sirvieron, pero hay tantas maneras Siempre ahí, de dejarle siempre saber a esa podemos persona elegir la que mejor no manera, te exacto. sientes bien y que no es Ujú. personal contigo, pero no me estoy sintiendo bien. Hay muchas maneras. Exactamente. Y para nosotros, por ejemplo, ¿qué me dicen de la iglesia? En la iglesia. Sí. Llegar puntual. Es por el estilo. O sea, ¿cuántos hermanos empezó el culto? Entonces llegan por la puerta, amén, y a saludar. Entonces tú no sabes qué vas a hacer, si parar, dejar de hablar, esperar que Dejar de saluden. escuchar al pastor, dejar de... Sí, es verdad. Llegar puntual es súper importante. Guardar silencio. Yo pienso que en todos los lugares de reunión, ¿no? Sea la iglesia, sea el centro de trabajo, ¿no? Cuando tú llegas, por ejemplo, si tú llegas tarde por alguna razón, porque todo el mundo en determinada ocasión se atrasa, Sí. ¿no? Entonces es importante que cuando tú llegas no interrumpas lo que está transcurriendo, ¿no? A veces me ha pasado en reuniones que se está discutiendo un tema y la persona que llega tarde pues comienza a saludar o Ya. comienza a llamar a fulano a decir algo. Entonces eso es... Es una esos interrupción. son detalles que yo pienso Sí. Son que importantes. causan, ¿no? Los teléfonos también O sea, interrumpiendo no las sé si reuniones. orarte, inclusive, a mí me ha pasado varias veces, por ejemplo, en las bodas, gente haciendo live en el culto y entonces en la celebración litúrgica de la boda, entonces tú ves la persona que está del lado del live, tú le sientes la voz hablando, Ay, Dios mío. haciendo comentarios. Y yo digo, caballero, pero no se da cuenta que eso no está bien, Sí. no está bien. Y entonces pasa eso. O sea, es como que vivimos encima en nosotros mismos y vuelvo al tema porque yo creo que la cortesía tiene que partir de ahí. Dejamos de sentir empatía Por los demás. por los demás, por los demás. Y también algo importante, y no, quizá para mí es importante, ¿no? No puedo escapar del background uno médico, ¿no? El efecto terapéutico de ser una persona cortés o alguien que practica la cortesía. Y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, qué bien uno se siente cuando uno es amable con alguien y siente de vuelta eso. Sí. O sea, uno, buenos días, te puedo ayudar con tus habas. Te puedo Sí, es ayudar a agradable. subir esto a tu carro. Y después esa persona, oye, gracias, porque si tú no hubieras estado aquí, no sé qué hubiera hecho yo, Sí. no hubiera podido. Y lo mismo pasa a veces cuando la cortesía de que alguien que... mira, el otro día a mí me pasó algo interesante. Yo estaba en Publix y había una señora delante con un carro lleno de cosas que había comprado. Y yo lo que tenía era un paquetico de huevo. Y esa señora me dice, pase usted. Ah, Y yo no bueno. quería pasar. Sí, pase usted, si usted nada Qué más que amable. tiene. Oye, a mí me hizo Eso no sentir pasa muy también seguido. eso. Claro, eso no pasa muy seguido, la verdad. Porque yo dije, wow, me hizo tener en cuenta. O sea, yo dije, Sí. esa persona se fijó en lo que yo tenía y me tuvo en cuenta. Sí. O sea, me hizo sentir bien. Y yo creo que ella también se sintió bien haciendo eso, porque me lo vio en el rostro. Mi sorpresa primero y después mi alegría por lo que hizo. Entonces, no nos olvidemos del efecto terapéutico que puede resultar en nosotros Ser el cortés. ser cortés. Hay un ejemplo histórico que voy a tratar de decirlo lo más resumido posible, Sí. lo más rápido posible, porque sí. Pero de cortesía, yo digo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial entre Churchill y Roosevelt. Okay. Ambos eran muy diferentes en carácter. Ambos eran muy diferentes también en visión de mundo, en cómo se debía organizar el mundo. Y sin embargo, dice que ambos se respetaban. Y ambos, aunque tuvieron grandes diferencias,
fueron muy corteses el uno con el otro. Y nunca se ofendieron, aunque hubo reuniones en las que discrepaban fuertemente. Inclusive el rol que cumplía Churchill y la manera administrativa de Churchill y de él alcanzar lo que las decisiones que él pretendía en Inglaterra eran diferentes a las exigencias de Roosevelt en los Estados Unidos. Y sin embargo, nunca se faltaron el respeto y estas personas lograron tener éxito en lo que emprendieron, porque nunca, entre otras cosas, olvidaron la cortesía. Entonces, para mí es un ejemplo histórico en un conflicto grave que cambió la historia del mundo Claro que reciente sí. y cómo la cortesía prevaleció por encima de las diferencias. Bueno, pongamos en práctica todo esto de la cortesía. Tal vez hoy no podamos cambiar el mundo entero, pero sí podemos cambiar el modo en el que tratamos al cajero del supermercado, al conductor del bus, al compañero de trabajo o a ese familiar con quien no nos llevamos muy bien, que siempre sucede. Tal vez ahí, en esos pequeños actos de respeto, comience una gran transformación, porque la cortesía, esa virtud olvidada, sigue siendo transformadora. Gracias, Robert Pedri, por una semana más, un tema más en el que pues yo creo que nos permite seguir creciendo como seres humanos. Gracias por tu invitación y sigamos reflexionando en cómo ser más corteses. Sí, a practicar la cortesía. Así es. Y no olviden darle like, suscribir y bueno, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta el próximo episodio.